Bueno, las fobias realmente se pueden dar, sí, efectivamente, por un episodio traumático. O los miedos, ¿no? Sobre todo los miedos a alguna situación, algún objeto. Creo que es algo bastante común. Y hay que entender también que hay niveles en lo que Ujú. podemos llamar miedo o fobia, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minded. Hoy vamos a conversar sobre los miedos, sobre las fobias, las diferencias que hay entre entre estos dos conceptos. Pero antes que nada, quería preguntar, Joaco, ¿cómo estás? Bien, hoy un poquito apurado he llegado. Gracias a mí nos hemos demorado en grabar este capítulo, pero ya, acá estamos. De verdad, pero igual tenemos tiempo para grabarlo. Y Vera, ¿tú cómo andas? Muy bien, he tenido una mañana productiva. Van saliendo cosas bonitas. Ya les iremos Haciendo cosas. contando. Tal ¿Mm? cual. Y bueno, pero para empezar con el tema, bueno, el que quiera responder primero, ¿cuál es la diferencia entre miedos, entre fobias? Hay gente que las confunde. Todos tenemos miedos, pero todos tenemos fobias. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? O yo me imagino, a Viera no le gusta a veces agarrar Vas la tú. primera parte. Bueno, el miedo es una emoción eh, que sentimos las personas ante situaciones de peligro, de amenaza, ¿no? Sea que este peligro, esta amenaza sea real o imaginaria. Y el miedo en concreto es esta emoción que nos lleva como a proteger, a cuidarnos, a proteger algo, puede ser nuestra vida o algo que valoramos, ¿no? Que Ujú. juzgamos que ese algo está en riesgo o en peligro. Y la fobia, eh, para diferenciarlas, es ya realmente un trastorno, está considerada dentro de los trastornos de ansiedad, pero tiene como característica sentir un miedo muy, muy, muy fuerte, que además no tiene mayor explicación, sino más bien como la exposición a un estímulo en particular. Y es a ese estímulo muy preciso, no como tenerle una fobia a las alturas o a los espacios abiertos o a la luz o Ujú. diferentes y muchos a las arañas, ratas, ¿no? A Palomas. la luz, ese nunca lo he escuchado. Sí, 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 también Pero, hay. Sí. no, y acá lo que me pongo a pensar es miedo, tenemos todos. Miedo he sentido yo, miedo intenso he sentido yo, fobia, no estoy seguro si en algún momento he sentido fobia de algo, pero acá rescato algo que dijiste al comienzo, ¿no? Como el miedo tiene una función, digamos, como adaptativa, ¿no? Como nos hace entender qué cosas son peligrosas para nosotros como personas, mientras que la fobia, según lo que entiendo que dijiste, viene con un componente irracional, ¿no? O sea, como que desadaptativo, por así decirlo. Es que el miedo te cuida de alguna manera. La fobia te limita, ¿no? El Ok. miedo se despierta cuando tú sales a la calle, ¿no? Avanzan los carros y te dice, oye, para, si sigues avanzando te van a chancar, Ujú. ¿no? Te van a atropellar. Entonces tú dices, ok, hasta acá nomás, me paro atrás de la vereda, ¿no? La fobia, la fobia hace que dejes de vincularte, de hacer tu vida como normalmente la hacías. O sea, si le tienes fobias a las palomas, ¿no? Evitarás ir Ujú. a lugares donde hayan palomas. Si le tienes fobia a los espacios abiertos, dejarás de, cuando en realidad esa situación o ese objeto no representa ninguna amenaza, ¿no? Ujú. La paloma no te va a atropellar, no. Te va a Entonces, matar. Claro, yo claro. lo Y, veo así, ¿no? y Como yo tengo uno te cuida y el otro te limita. yo tengo una amiga, justo dijiste la fobia de las palomas. Yo tengo una amiga acá que tiene fobia a las palomas y el otro día fue atacada por una gallina que al costado y Pobrecita. Pobrecitos. y su cara de terror fue espectacular. Yo no estaba, pero me contaron. Pero justo cuando estaba viendo para hacer este capítulo, justo me crucé con ella y me dijo, yo tengo fobia a las palomas y no sé qué. Y ella me contaba que sí, ella entendía que las palomas no le iban a matar, no le iban a hacer nada como atacar, ¿no? Mm. Pero sentía como, o sea, o sea, además del miedo, también me decía que sentía como este asco.
¿no? Como ese rechazo, o sea, al aleteo, al verlas ahí, cuando camina por la calle, cruza la calle, si es que le aparecen palomas, acá en la plaza de Cusco hay un montón de palomas, ni siquiera se acerca a la plaza, Claro, entonces justo me parecía claro, además del miedo, también en su caso en particular viene con este componente de no sé la Asco. palabra, de asco, correcto, Ujú, mm, ¿no? ujú. mm, Es que se asocian varias cosas en la fobia y de hecho es ahí donde se complejiza todo y donde las diferentes miradas psicológicas y clínicas de las fobias se, se cruzan un poco, se desencuentran. Ujú, Em, Porque claro, ¿no? Tienes quienes dicen que es un miedo irracional al objeto, entonces te presentarán pues a la paloma poco a poco para que tú puedas, ¿no? acariciar a la paloma y finalmente acercarte o estar en un lugar donde hayan palomas. Mientras que hay otros que dicen que no tiene nada que ver con la paloma, ¿no? Sino que hay un miedo y un asco, en este ujú. caso, por ejemplo, asociado a algo más, y la paloma es como una cosa El fácil objeto de nomás. agarrar, ¿no? Como Ujú. una excusa. Ok. Claro, ese proceso pasa de manera inconsciente, pero es complejito. ¿Y las fobias cómo se originan? O es algo gradual? Yo sé que no hay una sola respuesta, ¿no? Pero no sé si parte de un evento traumático, por ejemplo, la gente que le tiene miedo al mar, por ejemplo, tal vez porque su papá de chico lo tiró al mar así intempestivamente, o es algo que vas haciendo progresivamente, le vas teniendo más miedo a algo. ¿Cómo se originan las fobias? No sé, de manera general, tal vez. Bueno, las fobias realmente se pueden dar, sí, efectivamente, por un episodio traumático. O los miedos, ¿no? Sobre todo los miedos a alguna situación, algún objeto. Creo que es algo bastante común. Y hay que entender también que hay niveles en lo que Ujú. podemos llamar miedo o fobia, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionaba que está dentro de las fobias, dentro de los trastornos de ansiedad, porque una característica general de los trastornos de ansiedad es la conducta evitativa, ¿no? Que tú, Evitativa, ok. sí, que por la ansiedad o la angustia que te genera X, tú comienzas a desarrollar conductas que buscan evitar situaciones, contextos, personas, lugares, justamente para no afrontar o para no enfrentarte a esta ansiedad que te Ujú. genera, ¿no? Sea real o imaginario. Entonces, las fobias no son distintas y si ha habido un evento traumático, como por ejemplo que te ataca una gallina, sobre todo cuando tal vez eres, no sé, pequeño, Ujú. cuando se siente todo mucho más grande, ¿no? Si te ataca un perro, a mi hermano le pasó, por ejemplo, estábamos en la casa de una tía nuestra, que tenemos en común, Viera y yo, y tenían dos perros. eh, Entramos, mi hermano habrá tenido 5 o 4 y yo 2 años menos. Y los perros estaban sueltos, los perros los conocíamos de siempre, todo bacán. Pero en eso, ese día, uno de los perros estaba cruzado, no sé, y comenzó a perseguir a mi hermano y mi hermano comenzó a correr. Entonces seguro el perro pensó que estaba jugando, pero ya en eso el juego no fue tan bacán y le arañó la espalda y le mordió en el poto. A un niño de 4 años le dejó heridas, ¿no? Y Se yo asustó, obviamente. obvio. Y yo Claro. además miré todo esto, yo Se estaba cargado, riera. creo, sí, cargado por mi mamá, no sé. Y me acuerdo, o sea, yo tengo la imagen de las heridas de mi hermano, por ejemplo. Ujú. Hasta ahora me las acuerdo. Entonces, de ahí en adelante, mi hermano le tuvo miedo, un Pánico. miedo tremendo a los perros. Y yo también, o sea, yo un poco menos, pero también, porque yo Pero había todavía has presenciado todo visto esto, ¿no? la Entonces, escena traumática. no, ahora, nosotros siempre hemos tenido perros. Entonces, no fue del todo una fobia, porque mi Un hermano, miedo. sí, un miedo muy fuerte, Ujú. ¿no? Los dos Ujú. podríamos estar con nuestros perros, y si era un perro conocido, tal vez podríamos acercarnos de nuevo, pero perro ajeno, no había forma, No hay chance. no había forma, ¿no? Mucho miedo, perros en la calle. A mí hasta ahora, a veces, o sea, yo estoy en la calle, a veces me genera mucha desconfianza, perros que no, perros que están sueltos, perros Ujú. callejeros que se acercan, por ejemplo, como todavía tengo ahí su cuota de cuidado, a pesar de que yo tengo un perro y normal, ¿no? Me gustan mucho, pero Ujú. siempre les tengo como mucho respeto y cuidado a sus reacciones. Pero en Creo concreto que sí, es importante, sorry, dale, Joaco, dale. diferenciarlo, ¿no? Porque mucha gente que tiene un miedo, digamos, grande, dice, no, yo le tengo fobia.
¿no? Yo le tengo fobia a las arañas, solo porque, no sé, Que es algo que a mí me pasa. A gustan, veces yo no ¿no? diferencio si mi miedo, y todo miedo, ¿no? Y inseguridades como cualquiera. Pero hay, a veces en mi vida he tenido momentos en los cuales he sentido mucho miedo hacia situaciones que yo los interpretaba como fobias. Pero Ujú. claro, ahora que me pongo a pensar, si es que tengo que hacer, no sé, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas desde chico. No me acuerdo exactamente por qué, pero es como, por ejemplo, no hace poco estuve en Estados Unidos, me quedé en un depa en piso 50. Te digo hace dos meses o menos. Y yo estaba en la sala del departamento y a mí me daba miedo salir a la terracita que había ahí. Por más que tenía una vista linda y todo, pero era como salía, pisaba la terraza y me sudaban las manos. Y era como caminaba agarrándome las cosas, porque sabía que a 2 metros había un abismo de 50 pisos y era la primera vez que estaba en algo tan alto. Pero claro, en mi caso, yo en ese momento decía, no, yo le tengo fobia a las alturas, pero ya no sé si es fobia o es un miedo grande, ¿no? Mm. Pero en ese caso, a ver, ¿haría para ti alguna diferencia si la llamamos fobia o la llamamos miedo? No Lo sé, importante es no que te hagas creo. cargo de eso, ¿no? Como qué hay detrás, cómo hacemos, ¿no? Para Ajá, que eso no te limite. De repente, bueno, sí, no vivirás nunca en un piso 50, ¿no? Pero, no sé, para que puedas que no va a tener estar un en un piso parapente. 50 y acercarte al balcón sin que te suden las manos, Ajá. más allá de si se llama, o sea, yo creo que el límite quizás muy cercano, ¿no? El paso Ujú, de uno a otro. Yo personalmente tampoco le encuentro como mucho sentido a pelearnos por si es miedo o es fobia. ¿Qué importa, no? Como el tema ujú. es que hay algo ahí que mirar, que trabajar, que solucionar, para que no sea un limitante en tu vida, ¿no? Y quizás Me ese es encanta el que eso diferencial. funcione como mi terapia. Por favor, sé nuestro caso. En todo caso, ejemplo. Pero quizás ese es el diferencial para tomarlo en cuenta porque tal vez a alguien le puede calmar también saber, creo que dentro de la importancia a veces ponerle nombre, eh, a veces a uno le da tranquilidad también, ¿no? Y si podemos poner un diferencial muy grande es que la fobia realmente te lleva a limitar tu vida de manera como casi que tajante con esa situación, ¿no? Drástica, ¿no? Claro, tú no podrías ni siquiera haber alquilado un departamento en el piso 50 si le tuvieras fobia a las alturas. No lo hubieras podido alquilar. Solamente de imaginarte que ibas a Ya, estar en el piso 50 y que ibas a tener una ventana que diera, no sé, 50 pisos hacia 100 abajo. metros por lo menos hacia abajo. Solo de imaginarte la situación, tuvieras ya como no, imposible, ¿no? Desmayado. Primer piso, segundo piso a lo Ajá. mucho, vista interna, ¿no? O sea, ya tu vida está condicionada a esta situación. Entonces, como para poder graficar qué tan diferente podría haber sido o sería una fobia. Y de ahí también creo que viene una lectura diferente del origen de las Ujú, fobias, diferencia del miedo que puede haber sido una situación, un evento traumático. Em, la lectura, a ver, para complementar lo anterior, digamos, los miedos o las fobias también con aproximaciones sucesivas, que es que poco a poco se te presenta el estímulo, no el estímulo directo, ¿no? Pero tal vez una ujú. idea, trabajarlo de manera imaginativa, una imagen, un video, Visualización, así. visualización, realidad virtual, ¿no? O poco a poco ir acercándote al objeto o a la situación que te da miedo, es una manera de tratarlo, pero, Ujú, como decía Viera, la contraparte, por ejemplo, desde el lado psicoanalítico, la lectura de las fobias es que en algún momento efectivamente hubo una vivencia emocionalmente muy intensa, no necesariamente traumática, aunque puede ser, pero ujú. muy intensa contigo mismo o con alguien que para la mente de esta persona que normalmente se da en la infancia o en etapas tempranas o de manera muy inconsciente, una manera de lidiar con la angustia o con la emoción muy intensa de ese episodio, en vez de dirigirla Evitarlo. hacia uno mismo o hacia la otra, el otro objeto que puede ser una persona a quien yo le tengo mucho cariño, mucho afecto, sea una relación significativa, como por ejemplo mi papá, mi mamá, en vez Ujú, de depositar todo esto intenso que está pasando entre nosotros dos, inconscientemente lo que hace mi mente como mecanismo de defensa es depositar, que esto se llama proyección, depositar
todo esto que yo siento en un objeto, porque ese objeto es más fácil de evitar, es más fácil manejar la relación con una paloma, que la puedo evitar fácilmente, o con una rata que no me la voy a cruzar casi nunca, Ujú. eh, a tener presente, por ejemplo, que estoy, no sé, que siento rabia hacia mí mismo por algo que no hice, o rabia hacia alguien porque me hizo algo, por ejemplo, ¿no? Claro. Una Yo me situación acuerdo, puede darse así, ¿no? ahora mientras estaba leyendo un poco sobre el tema, ¿no? Para ver este capítulo puntualmente, vi el video de una chica que ella tenía claustrofobia. Y la razón por la cual ella tenía claustrofobia era porque en el colegio donde ella estaba, la encerraban en un locker, ¿no? En un armario, un sitio, y era víctima de bullying, ¿no? Ujú. Y claro, por mucho tiempo ella dijo, yo tengo claustrofobia, tengo claustrofobia, tengo claustrofobia, sin necesariamente lo que ella decía, ¿no? Sin entrar tanto en conciencia de que era por esas experiencias traumáticas en la primaria. Exacto. Y como tú dices, ¿no? Con la ayuda de terapia y todo, se dio cuenta que el origen era que en primaria la encerraban en un locker horas y la chica obviamente iba a tenerle miedo a los espacios cerrados, ¿no? Y todo lo que puede haber habido detrás de eso, ¿no? O sea, el espacio cerrado al final simboliza o representa toda Simboliza. una experiencia de maltrato, de abuso, físico, psicológico, o sea, cuánto tiempo la tuvieron así, por qué nadie hizo nada, por qué nadie la defendió, ella porque no tenía los recursos para Su defenderse, autoestima. internos o externos. Entonces te das cuenta que hay muchísimo más que haber pasado, no es poco, haber pasado mucho tiempo encerrada en un locker, es un montón, es súper fuerte, pero hay todo esto adicional, ¿no? La Ujú, imagen de ella misma, cómo ella sentía que los demás la miraban, por qué le hacían esto a ella, Y en todo este lo que debe caso, por haber, ¿no? ejemplo, no, la fobia no se iba a solucionar, no iba a desaparecer porque se Le presentaras enfrentases con espacios situaciones, cerrados. claro, en donde se encuentra más o menos, sí, ¿no? Es súper, es muchísimo más complejo que eso. Ujú, Y probablemente ha tenido que hacer una chamba de acercarse, ¿no? Poco a poco a esa experiencia y digerir todo lo que pasó, la ujú. experiencia de bullying, ¿no? Como el miedo, en ese caso la fobia, es la puntita del iceberg, La puntita del iceberg. ¿no? Y Correcto. hay que hacer todo un trabajo interno y probablemente en ese trabajo interno el miedo desaparece, ¿no? Y cada caso es diferente. Yo creo que en este tipo de cosas, no solamente de las fobias y los miedos, ¿no? En general, cuando hablamos de salud mental, cada caso es un mundo, ¿no? Diferente Ujú, y uno viene como con cierto marco teórico de qué podría estar pasando, pero hay que hacer un trabajo de ver qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué ujú. está pasando con esta chica y los espacios cerrados? ¿Qué está pasando con Fernando y, ¿no? Las Las alturas? alturas. Sí, y mirarlo desde eso, desde su propia experiencia y a ver con qué te encuentras, ¿no? En ese Ujú, camino de trabajar todo esto, uno va como desenredando nudos, claro. y así, sí, los miedos van como soltándose, ¿no? No, y ahora que mencionas esto también ahora, pensando en otro medio que tenía, ¿no? O volver a ser Hay muchos, ¿ah? autorreferencial, perdón. Este, Creo que después de esta eh, viral le cobramos, dividimos sí, mitad y mitad. cóbrame, mira. No, yo también. No, yo me acuerdo que, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Yo competía, yo jugaba básquet y jugaba en la selección nacional, jugaba en el equipo del colegio, en el equipo del club. Entonces competíamos, viajábamos y todo. Y me acuerdo durante las primeras épocas de cuando era más chico, yo jugaba y jugaba porque me divertía y los partidos y jugábamos bien y todo, y los momentos importantes de los partidos, como no importa, estamos jugando todo tal. Pero llegó un punto, como creo que era como 16 años por ahí, en donde ya la competencia era un poco más, ¿cómo decirlo? Como importante, ¿no? Ya habíamos Ujú. viajado, estamos en un sudamericano, el nivel de exigencia era mayor, el nivel de expectativas hacia nosotros era mayor. Y yo me acuerdo que poco a poco empecé a bajar mi nivel, pero por un tema mental, por un tema de que empezó a dar miedo esos momentos críticos del partido, en donde
claro, tenían expectativas sobre mí y yo me iba haciendo como cada vez más chiquito y tenía menos seguridad y la fregaba más y perdía las pelotas y veía como mis compañeros de equipo me miraban como este man le está fregando, por él estamos perdiendo y cada vez era como tenía más miedo, como el miedo subía partido a partido, partido a partido, porque yo sentía que tenía más exigencia sobre mí, pero en mi caso llegó un punto en el cual simplemente me paralizaba en esos momentos importantes. Creo que también por eso dejé el deporte, porque no supe llevarlo muy bien a nivel de exigencia, pero me acuerdo cómo el miedo era progresivo, o sea, en el principio me daba un poquito como de nervios, pero conforme fue pasando el tiempo, los meses, se volvió casi que un momento en el cual me daba pánico y mira, gente, no cuenten conmigo, chao, ¿no? Pero ahí, por Sí. ejemplo, a mí me haces pensar en el miedo a crecer. Un Ok. adolescente crece, pasas son cambios muy drásticos, ¿no? Pasas de ser un niñito a los 11 12, ¿no? La pubertad y la adolescencia es como, ¡pum!, todo es diferente. Sales del colegio, a la universidad, que vas a estudiar, ¿no? Yo te escucho y pienso como, el deporte fue acá sí después te paso mi recibo. Eh, el deporte fue Analízame, un analízame. lugar en donde tu miedo pudo ser depositado, tu miedo a crecer, ¿no? Y que tiene que Ujú, ver con los resultados, con las expectativas, con alcanzar cosas, ¿no? Qué pena, claro, que de repente no tuviste el espacio para pensar cómo el miedo tenía que ver contigo y no con el básquet, ¿no? ujú. Eh, pero bueno, sí, pues así pasa y así ¿No? vivimos Y es todos y algo a veces que, tenemos ¿no? esas oportunidades para mirarlo, ¿no? y es muy común en deportistas, ¿no? Gente, digamos, ¿no? En mi caso yo no aspiraba a ser profesional, pero un futbolista que está pasando por esa etapa, a esa edad, donde piensa que su vida es el deporte y su forma de ganarse la vida es el deporte, y no maneja esa parte psicológica, Claro. Mm. tumba la carrera de cualquiera, ¿no? Y creo que es bastante común en varios deportes. Sí, sí, y ahí lo progresivo al final es que efectivamente ciertos factores psicológicos, digamos, se sostienen en el tiempo y se sostienen sobre todo, o muchas veces, digamos, como de manera subjetiva, ¿no? En una realidad subjetiva, en lo que, a donde me lleva a veces mi imaginación, o ciertas emociones que no he sabido ponerle nombre o canalizar. Entonces, claro, los miedos sí se pueden hacer más grandes, sobre todo o principalmente cuando viven en mi mente, Ujú. porque ese lado de mi mente que los alimenta, cada vez los va a seguir alimentando. Imagínate una espiral que va creciendo, ¿no? Que Y cada se va vez haciendo como una bola de nieve. aumentando. Exacto, y así funciona. Y efectivamente, bueno, si cogemos el caso del deporte, la psicología deportiva creo que en el Perú casi no existe, en muchos países de Latinoamérica es muy deficiente, recién como que está en auge. Y claro, lo ves clarísimo en los deportistas, no sé, el deporte más movido del mundo, el fútbol, ¿no? Las ligas Fútbol. competitivas a nivel mundial en Latinoamérica, que es Argentina, Brasil, México, y de ahí Ujú, las siguientes hay unas que están bien, pero bueno, tampoco tanto, ¿no? No es un mercado ujú, atractivo. Y te das Mm. cuenta que el factor psicológico es súper fuerte, es súper, súper fuerte, y te lo dicen muchísimas personas, ¿no? Pero sí, o sea, esa idea también de que eso no lo deberías de sentir, al final termina siendo más perjudicial ujú. para la persona que está ahí, sea en el deporte o en cualquier otra cosa, porque no solamente estás sintiendo algo que debe ser abordado, sino además te has puesto, te has propuesto de alguna forma, consciente o inconscientemente, negarlo o rechazarlo. Ujú. Entonces tú mismo ya generas como un conflicto interno con lo que naturalmente sientes por algo. Si Te sientes sientes mal, miedo, te sientes mal por sentir miedo. Como cuando te dicen, exacto, con todo menos con miedo. como tu frase favorita Mi frase favorita, con todo de las menos con últimas miedo. semanas. Entonces, Claro. implica que tienes que dejar el miedo de lado y que no Ujú, deberías de sentirlo. Entonces, eso también te lleva a que si lo sientes, no está bien. Entonces te genera un conflicto interno adicional porque ya no estás preocupado solamente de lo que tienes que hacer, sino además estás preocupado de que lo estás haciendo mal porque te está dando miedo a ujú. hacerlo. Entonces es una doble Claro, claro, es una doble presión. angustia, doble presión. Exacto, ya de por sí las cosas, entonces está bien que las cosas te generen algún tipo de emoción. Si en este caso hacer algo te genera miedo, significa que esa situación te está enfrentando, te está llevando a poner algo en riesgo, que puede ser tu estabilidad, que puede ser
tu integridad física, que Ajá. puede ser en parte tu salud, pero no está mal, significa que tienes que ser precavido y ver cómo la vas a cuidar, cómo vas a cuidar eso que tienes miedo de arriesgar, e igual hacerlo, bacán, pero dices, no, no puedo tener miedo. Eso te va a llevar a Como ser que descuidado. tener miedo es de cobardes, cuando en realidad es, todo el mundo tiene miedo, pero hacerlo a pesar del miedo. Sí, te va a llevar a ser descuidado. Si rechazas tu miedo, probablemente te va a llevar a algunos errores no forzados que efectivamente que pueden resultar en que pase lo que temías que pasara. Y eso se llama una profecía Ujú. autocumplida. Autocumplida, Me han de hecho acordar acuerdo. el fin de semana estaba con mi hija, la pobre, la uso en todos los temas. Em, Se estaba subiendo a Saludos para un ella. saludo para mi pobre China. ¿Cómo se llama? Un pasamanos, ¿no? Pasamanos, ya. Y me dice, se quería hacer esta vaina que trepas los pies, ¿no? Como encima de los Ujú. palitos. Ujú. Y me dice, no, mami, me da miedo, ¿no? Entonces yo le digo, hazlo con el miedo. Y me miró así con cara como de, Está ¿qué? loca ¿No? que Como, dice mi eso no mamá. tiene sentido, ¿no? Y le digo, ¿qué? Y me dice, ¿cómo que con el miedo? Entonces le digo, agarra tu miedo, mira dónde estás, dónde vas a poner los pies, ¿no? Piénsalo y hazlo. Entonces, hazlo con el miedo. ¿No? Para mí tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Le hablaba como, estamos hablando en dos lenguajes diferentes. Entonces, cuando lo entendió, me dijo, ya, ¿no? Lo voy a hacer con el miedo. Y ahí fue y lo hizo, ¿no? Pero esas cosas que siempre decimos, ¿no? Como sin miedo. No, con miedo. O Sin sea, miedo al éxito. agárralo, ¿no? Lo miras, lo evalúas, miras qué riesgos hay y avanzas con él, pues, ¿no? Suena feo, ¿no? Vamos con el miedo, pero Vamos a pesar del miedo. a De pesar acuerdo. del miedo, ahí está. Bueno, y para ir cerrando el capítulo, quería preguntarles una pregunta que tenía hace un rato, pero recién la voy a poner ahora, que es, ok, tenemos estos miedos, estas fobias, ambas cosas, pueden ser las dos si quieren. ¿Cómo podemos resolverlas, si la palabra correcta es esa, o cómo podemos enfrentarlas, o cómo podemos superarlas? Creo que superarlas es una mejor frase. A ver, yo pienso que haciéndonos cargo. Por Mi ejemplo, mirada es que todos los miedos extremos, digamos, ¿no? Grandecitos, si quieres fobias, vienen a darnos un mensaje. Y voy a poner un ejemplo chiquitito de un paciente que era piloto y comenzó a desarrollar fobia a volar, ok. lo cual lo puso en una situación crítica, ¿no? Era su chamba, vivía de eso. Em, yo pienso que no tuvo el manejo adecuado en esa situación. La cosa es que renunció y pasaron una serie de eventos Eventos. desafortunados en su vida. Pero cuando lo miramos hacia atrás, yo pienso que esa fobia llegaba para que él mire cómo se sentía con lo que estaba haciendo. Era feliz como piloto, era el estilo de vida que él quería, tenía lo que quería Ujú. tener, en qué estaba gastando su plata, cómo era su vida en ese momento. Porque le dijo como, para y piensa, ¿no? Y él dijo, no, paro y hago, ¿no? Entonces Ujú. pienso como, ok, ¿cómo nos hacemos cargo? Miremos el mensaje que las fobias y los miedos tienen para darnos. ¿Qué te están viniendo a decir? No Son un siempre se puede mensaje. mirar solo, ¿no? A veces necesitas de alguien que te acompañe en ese proceso de mirar hacia adentro, pero pienso que vienen a darnos mensajes y que nos tenemos que hacer cargo de ellos, porque si no encontrarán otra forma, el universo encontrará otra forma de darnos el mensaje hasta Ujú. que lo miremos, ¿no? Mm. Esa es mi Sí. mirada. Sí, sí, desde el punto de la reflexión, este, que tiene mucho sentido, ¿no? Y va un poco, no sé si contrario o contrasta con lo que en algún momento hablamos también los tres de las fobias y los miedos, que era algo más práctico, ¿no? Que era como lo que decía Joaco hace un rato, el estímulo, presentártelo de a pocos, como que son dos perspectivas distintas, ¿no? Sí, son Sí, complementarias completamente al diferente. final, Mm, ¿no? Porque una te permite como también retomar un poco tu vida habitual en lo Ujú. concreto, ¿no? Te ayuda como de nuevo, pensando en que las fobias son situaciones paralizantes completamente, ¿no? Eso te puede ayudar a recobrar una vida funcional o medianamente funcional, mientras lo otro igual se debe resolver, ¿no?
Entonces, Quedas mirando hacia adentro y adentro y exacto, son adentro. complementarias. De alguna forma han habido muchas diferencias, hasta roces, digamos, entre perspectivas, pero al final son complementarias. Entonces, yo no tengo, la verdad, mucho que añadir al qué hacer con esto. Creo que la mirada de Viera yo también la comparto y me parece eh, precisa. El hacernos cargo, y si no saben cómo hacerse cargo, pidan ayuda y pregunten a quienes sí saben, en este caso profesionales que puedan tener cerca, personas que hayan pasado por algo similar, que les puedan recomendar realmente cuál es el mejor camino para afrontar una situación complicada, si es que ustedes realmente no tienen ninguna luz de por dónde ir, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, este es el final del capítulo. Gracias, Joaco Viviera, por ser mis psicólogos personales en público. A ti por Gracias por no prestarte. cobrarme la hora. Este, pero nada, esperemos que a mucha gente que haya escuchado esto se sienta identificada, que sienta que no está mal, es algo normal, y que si siente que necesita ayuda, pues puede levantar el teléfono a una persona profesional, un psicólogo profesional, y empezar a hacerse cargo de eso, ¿no? Ujú. Sí, es Sí, con escuchar eso el nos mensaje. despedimos. Nos despedimos Gracias, y gracias por cualquier duda escucharnos. que tengan, preguntan, escríbanoslo por redes sociales, en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter, pronto en TikTok. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Gracias a todos. Adiós. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.